adenoide para poder pasar algunos conceptos, ¿no? Bueno, trauma maxilofacial para fines didácticos lo vamos a dividir en 3 tercios: tercio superior, medio e inferior, ¿no? Solo con fines didácticos, porque el tema es que en la práctica las fracturas son complejas, pueden abarcar varios segmentos de la cara, ¿no? Entonces, solo con fines didácticos lo vamos a dividir en 3 tercios, ¿no? El tercio superior, que va a abarcar sobre todo traumas en la región frontal, ya destinada a la parte frontal. El tercio medio, fracturas que tienen que ver sobre todo con el maxilar superior, ¿no? Ahí vamos a ver lo que es la clasificación de deformes, ¿no? Clasificación 1, 2, 3, 4, y el tercio inferior, que tiene que ver sobre todo con la mandíbula. Entonces, el tercio superior, si hay una lesión a este nivel, los huesos comprometidos, puede ser desde el hueso frontal, ¿no? Parte del seno frontal. También pues, recuerden que entre las tablas del frontal, ¿no? Se encuentra una cavidad que se llama seno, ¿no? Donde puede ser afectada, ¿no? En un trauma. También vamos a encontrar que parte del etmoides, la órbita, sobre todo la parte superior, como ven ahí, puede afectarse cuando hay una lesión en el tercio superior. Y además de partes blandas, ¿no? Los párpados o la vía lagrimal también puede ser afectada cuando hay lesiones a este nivel, ¿no? En la parte media, del tercio medio, les decía que son fracturas que tienen que ver sobre todo con el maxilar superior, ¿no? Y además de eso, está también lo que son los huesos malares, involucra también lo que va a ser la pirámide nasal, ¿no? Los huesos propios de la nariz, y también parte de lo que son los párpados, ¿no? Entonces, fracturas que tienen que ver con el tercio medio, las relacionamos generalmente con el maxilar superior, y la del tercio inferior, ¿no? Involucra todo lo que es el hueso de la mandíbula, ¿no? O sea, el maxilar inferior, ¿no? Y obviamente también puede haber compromiso de partes blandas, ya sea labios, lengua, ¿no? O las piezas dentales también, ¿no? Entonces, para ordenar, digamos, de manera didáctica, como le digo, podemos dividir el trauma maxilofacial en 3 tercios, ¿no? Superior, medio, inferior. Nos vamos a ver aquí ahora cuál es la clínica, cómo se presenta una fractura del frontal, ¿no? Cómo se presenta una fractura hacia el tercio medio, ¿no? Vamos a ver cada una de esas situaciones. Debemos mencionar que el 80% de los accidentes, de los traumas maxilofaciales, ¿no? Son por accidentes automovilísticos, ¿no? Principalmente moto, conductores de automóvil, ¿no? Esa es generalmente la causa en nuestro medio de los traumas maxilofaciales, ¿no? Y el otro 20% están los accidentes, pueden ser domésticos, ¿no? Del hogar, asaltos, ¿no? Agresiones físicas, accidentes deportivos también, ¿no? Y en general vamos a ver, ¿no? Que la clínica de un trauma en general, ¿no? Obviamente uno de los síntomas principales será el dolor, ¿no? Posteriormente a una lesión, el dolor. Puede haber lesión también de vasos de mediano o delgado calibre, si quieren, ¿no? Uno de los signos que generalmente se presentan en las fracturas son la equimosis y los hematomas, ¿no? Entiéndase equimosis como lesión vascular superficial, ¿no? De vasos delgados, y los hematomas como colecciones de sangre, ¿no? Lesiones ya de vasos de mediano a gran calibre, ¿no? Pueden formar hematomas o colecciones de sangre a partir del trauma, ¿no? Y en casos más severos, en los cuales un segmento, ¿no? del rostro, de la expresión facial, se aísla del resto, ¿no? Puede llevar a situaciones de necrosis cutánea, es
decir, si ese segmento por una lesión arterial no recibe irrigación, no puede desencadenar una necrosis a ese nivel, ¿no? Caso más severo. Los traumas maxilofaciales generalmente vienen acompañados, no son aislados, como les decía, ¿no? Generalmente se pueden acompañar en un 40% de traumas cráneoencefálicos. También se acompañan de traumas cervicales, o sea, de la columna cervical en un 10%. Y miren ustedes que también puede acompañarse, ¿no?, de traumas abdominales o trauma de huesos largos, ¿no?, ya sea de miembros superiores o inferiores, ¿no? Entonces, generalmente vienen generalmente se acompañan, digamos, de distintos traumas, por lo cual, ¿no?, debemos recordar y debemos siempre tener en mente que el paciente puede ser un paciente politraumatizado, no solamente por lo mismo de macizo facial o cráneo, sino también se puede acompañar en lesiones que pueden cervical, a nivel de miembros superiores e inferiores, ¿no? ¿Qué riesgos hay? ¿Qué situaciones amenazan la vida de nuestro paciente? El paciente politraumatizado, muerte por asfixia. Vamos a ver que un trauma por 3, por ejemplo, ¿no?, un trauma severo en el cual la base del cráneo se separa del macizo facial, puede llegar a producir broncoaspiración y muerte por asfixia, ¿no? Hemorragia. Recordemos que habíamos visto en la primera clase, ¿no?, que en el cuello tenemos grandes vasos, ¿no?, arteria carótida, vena, ¿no? Lesiones pueden desencadenar de hemorragias profusas. Las lesiones de la columna vertebral también, por eso es importante, les decía, al momento de dar el primer socorro al paciente politraumatizado, la primera atención, siempre debemos utilizar y poner lo que es el collarín cervical, ¿no?, ese debe ser el manejo primario, básico al paciente politraumatizado, porque no siempre se puede acompañar de lesión de la columna vertebral, ¿no? Siempre se debe poner un collarín hasta demostrar que no haya ninguna lesión a nivel de la columna cervical, ¿no? Y si no se trata en su momento adecuadamente estas patologías, a la larga pueden producir secuelas, ¿no?, ya sean estéticas, ya sean funcionales, ¿no?, cuando hay fracturas de mandíbula, por ejemplo, ¿no?, fracturas del maxilar inferior, si no se hacen las progresiones necesarias, el paciente puede tener luego dificultad para abrir, para masticar, ¿no?, o estéticas, ¿no? Ustedes saben que las lesiones en la cara, ¿no?, en la cara tenemos bastante musculatura, bastante inervación, ¿no?, por lo tanto cualquier daño a esto puede desencadenar algunas secuelas, ¿no? Bien. Dentro de la evaluación del trauma maxilofacial, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Qué es lo que vamos a hacer frente a un paciente, ya sea con trauma maxilofacial o ya sea politraumatizado, ¿no? Entonces vamos a iniciar como todo con examen, con una historia clínica, ¿no?, con el anamnesis, con la entrevista, con el interrogatorio. Ya si el paciente está consciente, pues podemos obtener los datos del paciente, ¿no? Pero si no, podría ser del personal paramédico, de los testigos, ¿no?, de los acompañantes, cualquiera que nos pueda brindar información acerca de la magnitud, ¿no?, o las condiciones en las cuales se ha producido el incidente o el accidente, ¿no?, donde vamos a indagar las condiciones. No será lo mismo atender a un paciente, por decir que estaba como pasajero, digamos, que uno que estaba conduciendo la moto sin casco de seguridad. Pues ya vamos a hacer una idea, ¿no?, de cuál va a estar con lesiones más severas. Por lo general, el paciente, los que manejan la moto sin casco, que tienen generalmente lesiones más graves que el pasajero, que a veces por alguna situación puede tener lesiones más leves, ¿no? O se utilizaba medidas de seguridad, ¿no? Conductores, por ejemplo, el cinturón de seguridad, el
fallecidos, si el accidente ha sido, qué dimensiones ha tenido, si ha habido más fallecidos, más heridos, ¿no? Las condiciones en las cuales se le ha brindado la primera atención al paciente, ¿no? No es lo mismo encontrar un accidentado en la calle, ¿no? Subirlo a un taxi como se pueda y mandarlo al hospital, ¿no? No es lo mismo que llegue una unidad paramédica, ¿no? Que lo transporte en condiciones adecuadas, ¿no? Ya sea poniendo una tabla espinal, utilizando lo que es el collarín cervical, de repente ya dándole los primeros auxilios, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ir recabando esa información para cuando estemos frente al paciente. Entonces, todos estos datos, ¿no? Nos van a hacer, como les decía, una idea, ¿no? De qué tan grave ha sido el accidente y obviamente qué tan grave también van a ser las lesiones de nuestro paciente, ¿no? Bien, después de eso, después de indagar acerca de la información de las condiciones del accidente, pasamos a lo que es el examen físico, ¿no? Pues ya habíamos recordado cómo se hace el examen físico en cabeza y cuello, ¿no? Debemos hacer principalmente lo que es la inspección y la palpación, ¿no? Nos vamos a inspeccionar primero lo que les decía, ¿no? Si la simetría está alterada o no. Si hay asimetría, obviamente va a haber lesiones, ¿no? Ya sean prominencias, ya sean hundimientos, ¿no? Todo eso que va a generar asimetría vamos a tener que relatar, ¿no? Paciente con facies o con caras asimétricas, evidencia, qué sé yo, prominencia, puede ser región malar, pues vamos describiendo, ¿no? Cómo se encuentra nuestro paciente. Y además, también tenemos que describir, es importante, la presencia de heridas, ¿no? A qué nivel son las heridas, qué tipo de heridas son, si son heridas abrasivas, si son heridas cortantes, si son heridas con pérdida de sustancia, si son heridas que están con sangrado activo al momento. Entonces, todos esos datos tenemos que relatarlos y describirlos en la historia clínica, ¿no? Porque además hay que hacer hincapié que todos estos problemas, ¿no? Todos estos accidentes de tránsito, agresiones físicas, ¿no? En algún momento también pueden traer problemas legales. Y entonces, en esas circunstancias, muchos recurren a la historia clínica para ver, ¿no? En qué condición se ha llevado el paciente, ¿no? Cuánta era la gravedad de las heridas, ¿no? Vean que tenemos que hacer una historia clínica adecuada, ¿no? Completa, no detallada, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir escribiendo las heridas, las abrasiones, la presencia de quimosis o hematomas, que obviamente nos van a direccionar a la zona de impacto. Nos podría ser la zona de impacto, a ver, esta lesión generalmente. Les decía, pero en la simetría, falta de fuerza, ¿no? Si hay una fractura de mandíbula, el paciente va a tener dificultad para abrir o para morder, ¿no? Deformidades. Luego tenemos que hacer necesariamente la palpación, ¿no? Podemos hacer una palpación sistemática, ¿no? Podemos seguir este orden, ¿no? Con una exploración física adecuada, yendo de la parte superior a la inferior, ¿no? De manera ordenada, ¿no? Palpando los malares, los municipios, luego las regiones laterales, ¿no? Las articulaciones temporomandibulares. Esa es una maniobra que hacemos para ver si hay un desprendimiento del maxilar superior, ¿no? Normalmente, obviamente que esto queda fijo, pero si hay algún movimiento ahí ya vamos a sospechar alguna fractura, ¿no? Aquí revisamos lo que es la pirámide nasal, ¿no? Si está simétrica, si no está aumentada de volumen, si no hay algún crépito a la palpación, ¿no? Que nos indique de repente alguna lesión ósea, ¿no? Fractura. Luego en la figura E vamos también, ¿no? Valorando la parte del maxilar inferior, las piezas dentarias, ¿no? Si no ha habido ausencia de piezas dentarias, entonces podemos hacer esta palpación sistemática al hablar, ¿no?
Bueno, entonces debemos hacer la palpación cefalocaudal, es decir, del posterior anterior, palpar la mandíbula, siempre las articulaciones mandibular que pueden afectarse. Debemos revisar también las distintas cavidades, ¿no? Cavidad oral, para ver que no haya objetos ahí que puedan producir incluso la broncoaspiración del paciente, ¿no? Al momento de la primera agresión, siempre se recomienda ver, valorar y retirar cualquier objeto extraño, ¿no? También debemos ver las cavidades nasales para ver si no hay algún sangrado activo al momento, ¿no? O tal vez algún cuerpo extraño también. También debemos hacer la palpación con mucha cautela de lo que es la columna cervical, ¿no? Siempre con el paciente con boliarín cervical, sin retirar de manera sutil, podemos tocar y ver si hay algún punto doloroso en la columna cervical, ¿no? También es importante. Y bueno, como decía, ¿no? La palpación. Puede haber situaciones que amenazan la vida, sí, con la función de la vida aérea, hemorragias profusas, ¿no? Grandes vasos en el cuello, la aspiración es muy frecuente, la broncoaspiración, el paciente está muchas veces inconsciente y tiende a broncoaspirarse. Lesiones de la columna cervical, si no se toman los cuidados necesarios, ¿no? Y bueno, repetir, boliarín cervical, hasta que se demuestre que el paciente no tiene ninguna fractura cervical, recién se la pueden retirar, ¿no? Las lesiones asociadas intracraneales, recuerden que el 40% de los traumas maxilofaciales se acompañan también de lesiones a nivel de la cabeza. Nosotros tenemos que valorar el nivel neurológico de nuestro paciente, ¿no? Para eso tenemos la famosa escala de Glasgow, ¿no? Que valora la apertura palpebral, ¿no? La respuesta a las órdenes del paciente. Si el paciente puede conversar contigo, ¿no? Si responde de manera espontánea, entonces vamos valorando si es que hay asociación de trauma craniano, ¿no? El nivel de conciencia. Bien, ahora vamos a ir viendo las distintas clínicas que se pueden presentar de acuerdo a los tercios, ¿no? Tercio superior, les decía, que abarca finalmente lo que es el hueso frontal. Y obviamente la clínica, como les decía, va a ser dolor frontal intenso, ¿no? Sabemos que hay ramas nerviosas, ¿no? Que se ubican por ese segmento del macizo facial, donde puede producir parestesias, ¿no? Los nervios supratroqueales, supraorbitarios. Si hay lesión de la piel, pueden producirse también hemorragias. A la palpación, muchas veces, si hay una fractura, se palpa como una crepitación, ¿no? Uno siente, ¿no? La fractura misma, una crepitación. La presencia de enfisema subcutáneo, ¿no? ¿Qué será el enfisema subcutáneo? El enfisema subcutáneo es la presencia patológica de aire, ¿no? Aire en el espacio subcutáneo, producto de la fractura. ¿No? Recuerden que tenemos un seno frontal, ¿no? Una cavidad entre los huesos, entre las tablas del hueso frontal, hay una cavidad que hace una fractura, el aire del seno puede liberarse hacia el plano subcutáneo, ¿no? Se palpa. Entonces eso se palpa como una sensación de burbujas por debajo de la piel, ¿no? Si se palpa el enfisema subcutáneo, eso se siente, ¿no? Y dependiendo del grado de lesión a nivel del frontal, pues tenemos una deformidad de la frontal, ¿no? Recordemos que también las del tercio superior van a involucrar lo que son las órbitas, ¿no? Y entonces las lesiones, las fracturas a nivel del piso orbitario pueden dar este signo clásico, ¿no? Que son equimosis periorbitales. Y también puede haber
además de edema no bipartidal. Y dependiendo a el proceso inflamatorio, ¿no? O sea, compresión nerviosa, puede haber desde parestesias o anestesias en una región afectada, ¿no? Si la contusión, si el trauma ha sido severo, incluso puede afectar lo que son los movimientos del globo ocular, ¿no? Hay accidentes o lesiones graves, ¿no? Los cuales incluso puede afectar el globo ocular mismo, entonces, dependiendo a la gravedad del caso. También la tendencia superior involucra lo que les decía, ¿no? El hueso etmoides, ¿no? Esto de acá es una imagen tomográfica del hueso etmoides y lo que valoramos acá, les decía en la práctica algunos, son los signos indirectos de fractura, ¿no? Son signos que nosotros vamos a poder detectar en algunos exámenes complementarios imaginológicos, ¿no? Y hay razón de que los senos normalmente tienen un contenido de aire y se ve una imagen negruzca, digamos, ¿no? Diferencia de lo que es el hueso. Un seno normal, ¿no? Tiene esta imagen característica, pero cuando hay presencia, ¿no? de sangre o algún líquido, nos dibuja esta imagen que es lo que es el moseno, ¿no? La presencia de sangre en los senos, producto de la fractura, producto del trauma, ¿no? Es un signo indirecto de traumatismo, porque no vemos en realidad, ¿no? el lugar mismo de la fractura, pero la presencia, ¿no? de encontrar ese moseno en una tomografía, también se lo puede ver radiográficamente, ¿no? Nos hace ya pensar la alta sospecha de que hay alguna fractura a ese nivel, ¿no? También a ese nivel vamos a encontrar las fracturas cigomático-maxilares. Gracias, Cindy. Y vamos a ver que estas pueden cruzar con dolor, hemorragia subconjuntival, ¿no? Parestesia a nivel también de los labios superiores, el entorno nasal, donde ven cómo se evidencia una zona edematizada, conectada de alguna fractura estrial. Y las fracturas, bueno, eso en cuanto a las fracturas del tercio superior, ¿no? Ahora vamos a ver las fracturas del tercio medio. Y aquí hay que hacer una pequeña pausa, porque las fracturas del tercio medio son las más frecuentes en cuanto a trauma maxilofacial se refiere, ¿no? Son tan frecuentes que se han estudiado con mayor detalle y se les ha clasificado, ¿no? Y Lefort, ¿no? ha clasificado las fracturas en tres tipos, ¿no? Dependiendo a el brazo de la fractura. ¿Qué diferencia entre estas? Es el nivel a cual se fractura, ¿no? Sobre todo o fundamentalmente el maxilar superior. Entonces la clasificación de Lefort solo aplica a fracturas del tercio medio, no aplica a fracturas frontales o fracturas del maxilar superior. Eso tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces solamente fracturas del tercio medio, ¿no? Pues vamos a ir viendo cuáles son las características de cada una de estas fracturas. La fractura del Lefort 1 es una fractura que se caracteriza por ser horizontal y paralela a la cara dentaria superior. La parte roja que está acá es el lugar donde se ha producido la fractura y eso clasifica como un Lefort 1, ¿no? Entonces una fractura horizontal, como dice acá, por encima de los ápices de los dientes superiores, ¿no? La fractura obviamente va a afectar el suelo del
maxilar, puede afectar inclusive el septo nasal, ¿no? Puede llegar a afectar también parte del hueso esfenoides. Doutor, uma pergunta. Então, se essa fratura for a no tabique nasal também, se for horizontal, é forte 1, Lefort 1. Lefort 1. Se for em cima do tabique nasal, No, igual cuando assim. ya es encima del tabique nasal, vamos a ver que clasifica para Lefort 2. Ya, Vamos a ver, la diferencia ahí. Entonces, la Lefort 2 abarca tanto el tabique nasal como los huesos propios de la nariz. Cuando afecta ya los huesos propios de la nariz, es una fractura de tipo piramidal, ¿no? Ya clasificar como un Lefort 2, ¿no? La diferencia con un Lefort 1, ¿no? Es una fractura más simple, por decirlo. Ya cuando afecta los huesos propios es una Lefort 2. Pero voy pasando estas listas y van a cliquear su nombre. Entonces, si no es el C, pasa el C. Solamente cliqueando. Bueno, ¿qué clínica va a dar la Lefort 1? Vamos a tener una movilidad de esta parte del hueso, el tercio medio, del hueso maxilar superior, ¿no? Normalmente esto queda fijo, ¿no? Si uno trata de palpar y deslazar la dentadura superior, obviamente no se desplaza, ¿no? Pero cuando hay una fractura de este tipo, va a haber una movilidad de toda esta parte, ¿no? Como hay un desprendimiento del resto del maxilar superior, entonces esta se va a poder movilizarse. Recuerden que les decía que había una maniobra y que hacíamos acá para poder ver, ¿no? Si hay desplazamiento o no. La figura 0. Hacemos una maniobra justamente para ver si hay algún desplazamiento anormal a ese nivel que nos advierta algún tipo de... ¿Cómo se llama esa maniobra? ¿Perdón? ¿Cómo se llama la maniobra? No, la maniobra no tiene nombre, solamente es la palpación que hacemos. Porque ¿qué alteraciones va a tener a nivel funcional? Como esta parte ya está desprendida del maxilar, el paciente va a tener la dificultad para la apertura oral, ¿no? Eso se llama oclusión, o sea, tanto para la apertura como también para la masticación, ¿no? Deformidad dental, el paciente obviamente no va a poder sedar al mismo nivel, ¿no? Las dentaduras, puede haber hematomas, dependiendo ya al grado de la lesión, ¿no? La Lefort 2, como le decía, es una fractura piramidal, ¿no? Ya es más compleja porque todo el maxilar superior ya se desprende del resto del maxilar facial, ¿no? No es solamente un segmento como el anterior, ¿no? Ya es todo el maxilar facial, ¿no? Ya participan, se desprende de los huesos propios, ¿no? Lo que decía, ¿no? Lo que lo caracteriza, ¿no? Y obviamente también va a comprometer lo que son las órbitas también en la parte del suelo, ¿no? ¿Cuál va a ser la clínica? El paciente va a presentar edema, obviamente un aumento de volumen, un aumento de trauma, de inflamación, un edema del tercio medio de la cara. Puede presentar equimosis bilaterales, como ven, lo mostraba ahí la foto, ¿no? Equimosis perimetral bilateral. Como participan y como compromete los huesos propios de la nariz, va a presentar una deformación también, ¿no? De la pirámide nasal. Como hay este desprendimiento del maxilar superior, el paciente va a tener la sensación de que tiene la cara como aplastada, ¿no? Y funcionalmente, pues, el tema de abrir la boca, masticar, hacer mucho más, ¿no? Es un compromiso ya de todo el maxilar superior, ¿no? Y el tercero en gravedad es el Lefort 3.
Y esta es una fractura muy compleja, ¿no? Muy severa, ¿no? Y básicamente es cuando hay un desprendimiento ya de todo el macizo facial de la base del cráneo. Entonces, una fractura que tiene que ver obviamente con un trauma muy severo, tiene que pasar una situación muy grave ahí para llegar a ese tipo de fractura, ¿no? Y esta fractura generalmente compromete las articulaciones del cigomático con los huesos frontales, ¿no? Los maxilofrontales, y también a nivel de la articulación nasofrontal, ¿no? Es decir, todo el macizo facial se desprende. De ahí que les decía, ¿no?, que el riesgo de obstrucción, ¿no?, de la vía aérea es bastante frecuente, ¿no? Por lo tanto, el manejo de estos pacientes debe ser inmediato, debe ser en una sala de cuidados intensivos, ¿no? Por el hecho de que todo el tiempo está en riesgo el paciente, por eso puede roncoaspirar, el paciente realmente va a estar inconsciente, ¿no? Entonces habrá que intubarlo de manera inmediata, ¿no? Porque la severidad de la fractura es muy alta, ¿no? Y el pronóstico de estos pacientes, ¿no?, es bastante reservado. Entonces, esa es la clasificación del deporte para fracturas de tercio, ¿no?, o solo fracturas de tercio. Bueno, y las del tercio inferior, como les decía, abarcan sobre todo las que son de mandíbula, ¿no?, maxilar inferior. De igual manera, la causa puede ser accidentes automovilísticos, agresiones físicas, accidentes deportivos, accidentes domésticos, ¿no? La clínica principalmente va a ver con el tema de la apertura bucal, ¿no? Cualquier fractura del maxilar siempre va a presentar esa dificultad para abrir y cerrar la boca, lo que se llama oclusión, ¿no? Dificultad para abrir o aperturar la boca. Va a presentar lo que es el trismus, ¿no? El trismus es la contracción permanente del músculo macetero, ¿no? Recordemos que son los principales músculos de la masticación, ¿no? Una fractura se contrae y pues obviamente va a haber una dificultad para morder. Evidentemente va a haber una movilidad anormal del segmento fracturado, ¿no? Uno cuando realiza la palpación puede incluso percibir ciertos grados de crepitación del segmento fracturado. En la clínica va a ser principalmente, como ven, a nivel de la articulación del foro mandibular, ¿no?, cuando se trata de fracturas de maxilar inferior, ¿no? Bien, preguntas acá. Entonces, ¿qué estudios imagenológicos vamos a realizar para corroborar si hay alguna fractura o no? Lo básico son las radiografías. Las radiografías son estudios básicos que podemos tener en los tejidos a nivel del hospital. Y vamos a tener distintas proyecciones radiológicas. Ustedes saben que el macizo facial es una superposición de varios huesos. Y para poder valorar un segmento específico, para poder valorar si, por ejemplo, un paciente tiene una agresión física y una deformidad, digamos, de la nariz, ¿no?, que es sangrante, y uno quiere valorar solamente los huesos propios de la nariz, quiere valorar lo que el paciente viene y dice, ¿será que está fracturado? Quiere saber el paciente. No tenemos que complementar con radiografías, una evidencia de que hay fractura o no, ¿no? Clínicamente sí uno puede orientarse, pero en definitiva el que va a demostrar, ¿no?, va a decir si hay o no, es justamente las pruebas de radiografía, ¿no?, lo que es la radiografía.
Entonces tenemos distintas proyecciones. Por ejemplo, la proyección de Catwell, ¿no? En la cual se toma así la radiografía, ¿no? La técnica la toma de esa manera. Vamos a poder valorar en esta proyección sobre todo los senos frontales y los senos etmoidales, ¿no? Senos frontales acá y los senos etmoidales. ¿Para qué nos va a servir esto? Como les decía, normalmente los senos tienen contenido, son cavidades de aire, ¿no? Cuando ya hay la presencia de algún líquido ahí, de alguna sustancia que invade, que está presente en el seno, entonces vamos a sospechar, más la sospecha de una fractura, ¿no? Entonces, para valorar los senos, ya sea frontales o etmoidales, vamos a tener esta proyección, que es la proyección de K. Tenemos la radiografía de Patterns, que se la toma así, ¿no? El paciente pega el mentón a la placa, ¿no? Y esta nos vamos a poder valorar esto que es la pirámide nasal. Entonces, cuando uno quiera valorar lo que es los huesos propios de la nariz, tabique nasal, vamos a recurrir a la radiografía de Patterns, ¿no? Ven acá, útil para valorar sobre todo la pirámide nasal, ¿no? Principalmente. Y también vamos a poder ver los arcos cigomáticos, por acá, ¿no? Parte de lo que son los malares también, pero principalmente la pirámide nasal. Otra proyección es la de Tau, ¿no? En la cual el paciente apoya la frente a la placa, ¿no? La forma en que se la toma, y este es el resultado de la radiografía. ¿Qué vamos a poder valorar acá? Sobre todo útil, como ven, para valorar la región condilia y subcondilia de la articulación temporomandibular, ¿no? Como el paciente abre la boca en el momento de la radiografía, entonces vamos a poder valorar acá las ramas de la mandíbula y lo que son las articulaciones temporomandibulares. Tenemos otra proyección que es la de Hills, ¿no? La proyección de Hills, sobre todo para valorar lo que son los arcos cigomáticos, ¿no? En agresiones físicas, ¿no? A veces pacientes que reciben algún tipo de agresión, ¿no? Entonces, los malares y los arcos cigomáticos son muy expuestos, ¿no? Son fáciles de fracturar, entonces para eso nos sirve esta proyección que es la de tenemos esta proyección que es la postero-anterior de cráneo, ¿no? La piel postero-anterior de cráneo. En esta vamos a poder valorar todo lo que es el contorno del maxilar inferior. Cuando estemos sospechando alguna fractura, ¿no? Del maxilar inferior, solicitaremos una radiografía postero-anterior de cráneo, ¿no? Para poder ver si hay alguna solución de continuidad, ¿no? Que no muestre evidente frente a alguna fractura. Y cuando queramos valorar si hay alguna pérdida de piezas dentarias, ¿no? Tenemos una proyección que es exclusivamente para ver lo que son todos los dientes, que es, ¿no? La proyección de panorámica de mandíbula, ¿no? Es una proyección que nos muestra lo que es el maxilar inferior extendido y vamos a poder ver cada una de las piezas dentarias. Entonces nos ayuda bastante también en el diagnóstico de fractura de mandíbula, ¿no? La panorámica de mandíbula que se solicita muy frecuentemente para ver el maxilar inferior en total. Y si queremos valorar lo que es el tercio medio, ¿no? Fracturas del Lefort, decía, ¿no? Pues las radiografías como que tienen un límite, por decirlo, ¿no? No van a poder mostrar, porque recordemos que en la parte media, sobre todo del macizo facial, la superposición de huesos va a ser un poco difícil
no valorar en una radiografía. Por lo tanto, en fracturas de deporte, ¿no? Ya sea de primer, segundo, tercer grado, tenemos que necesariamente recurrir a la tomografía, ¿no? Y la tomografía tiene la ventaja de que nos muestra y puede hacer unas reconstrucciones en 3 dimensiones, ¿no? Como hace rato les mostraba al inicio una tomografía, imagen tomográfica. Acá, por ejemplo, de cómo se puede reconstruir, ¿no? Una fractura. Es una reconstrucción en 3D, ¿no? El paciente tiene diferentes tipos de fractura, sobre todo frontal y de tercio medio, ¿no? Compleja, ¿no? Con compromiso de las cavidades orbitarias, ¿no? Compromiso de lo que es el ducto bronquial y la nasal. Acá nessa tomografia, vemos que há várias fraturas, não é isso? E há FOST 3 e há FOST 2, AK, FOST 1, politraumatizada no caso. Aí seria qual a classificação? A3. No, esta podemos decir que se asemeja más a una clasificación de fondo, pero si ven con detenimiento, el lugar de la fractura más es en la región frontal. El lugar de impacto más es una fractura de tipo frontal. No tanto así que ha habido un hundimiento, ¿no? De todo el hueso frontal. Compromiso obviamente de las cavidades orbitarias, y parte de la pirámide nasal, y vemos que lo que es el maxilar superior está casi plano, ¿no? Más clasifica para una fractura de tercio superior. Pregunta. Sí, el tratamiento en lo que es las fracturas, ¿no? El tratamiento de todas estas lesiones, pues obviamente es quirúrgico, ¿no? Vamos a tratar de reconstruir, ¿no? Y en base a estas imágenes en 3 dimensiones que nos da la tomografía, vamos a poder, de alguna manera, utilizando el material protésico, ¿no? Tratar de reconstruir y darle la, digamos, la forma más anatómica posible, ¿no? Entonces, hoy en día el tema del material protésico avanzado tanto, que pues tenemos placas, ¿no? Hay cambios de titanio, se puede ir reconstruyendo todas estas prácticas. Obviamente que para poder hacer este tipo de cirugías tenemos que tener en cuenta que el paciente tiene que estar estable, ¿no? Tiene que ser un paciente estable, con buena mecánica ventilatoria, o sea, tiene que haber pasado del peligro del accidente, ¿no? El paciente estable para poder hacer una reconstrucción, ¿no? Ya sea utilizando material protésico generalmente. Y en realidad estas cirugías son multidisciplinarias, ¿no? Participa el neurocirujano, que afecta a la columna craneana, participa el maxilofacial, ¿no? Si hay que hacer alguna reparación a nivel del globo ocular o la vía lagrimal, pues hay que participar el oftalmólogo también. Son cirugías que se hacen con un equipo multidisciplinario, ¿no? Por eso es una bastante compleja. Una pregunta. Doutor, las cirugías de face entonces no son emergencias? No, las cirugías para de reconstructivas no son emergencias. Se las hacen después de que el paciente está estudiado, paciente estable, tiene que estar en condiciones para una cirugía, ¿no? Porque esto no es una emergencia. Salvo de repente cuando hay una lesión intracraneana, que sé yo, un hematoma subdural, un hematoma
dentro del cráneo, ahí hay que hacer una cirugía de emergencia, ¿no? Hay que drenar el cuadro, obviamente. Pero ya el tema de reconstruir esto, ¿no? Ya queda para un segundo plano, dependiendo a la estabilidad del paciente. Si el paciente es estable, ya consciente, y se puede hacer la reconstrucción. Pero si tienes un paciente todavía que está intubado, ¿no? Que está con uso de vasoactivos, ¿no? Entonces no está en condición para hacer una cirugía reconstructiva todavía, ¿no? Entonces tiene que primar, ¿no? La estabilidad del paciente, ¿no? Porque nada te sirve reconstruirlo, tienes tu paciente que en cualquier momento se puede morir. Entonces, primeramente hay que sacarlo de ese peligro y ya después se podrá hacer la cirugía reconstructiva, ¿no? Doctor, una vez mi hermano fracturó el nariz, Ya. pero hace mucho tiempo nunca hice la reconstrucción. Lo médico habló para él que si él no quisiera hacer, no tendría ningún problema con esto Fracturar de nariz. Claro, si es que no hay mucha, ¿cómo te digo? Si es que no le afecta, ¿no? A la respiración, si no hay mucho compromiso funcional, ¿no? Entonces puede quedar ahí, ¿no? No hay ninguna limitación para hacer algún tipo de cirugía. Pero si hay un desvío evidente del tabique nasal que incluso te impida respirar, te produzca mucha dificultad, mucha molestia, en los casos sí hay que separar y tratar de centralizar, por decir, este tabique. Pero si no hay mucha repercusión, no sé que quede con la nariz bastante torcida, ¿no? Entonces, por estética ya se hace la cirugía. Pero si no hay compromiso funcional. Pero se demora mucho tiempo, tendría que quebrar nuevamente, ¿no? Ah, no, claro, cuando ya está consolidada la fractura, más de 10, 15 días, ya hay que hacer el procedimiento de fracturar, ¿no? Hay que fracturar nuevamente para poder alinear y darle la simetría a eso. Una más. Bueno, pasamos al tema.